con esta unidad de ácidos carboxílicos y sus derivados. Los que nos hacen falta por ver, como les había mencionado, pues son los nitrilos, ¿verdad? Que bueno, últimamente, pues los guantes, de hecho, que nos han colocado, ¿verdad? En el laboratorio, pues son estos, están hechos de este material, pues son guantes de nitrilo, que son más resistentes que los guantes de látex, ¿verdad? Y por eso, pues les quise poner ahí la foto, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado, en el caso de los nitrilos, pues son derivados de ácidos carboxílicos, pero no contienen al grupo carbonilo, ¿verdad? Sino que el grupo funcional de los nitrilos, pues es el triple enlace carbono-nitrógeno. Quizá, si se aprendieron, ¿verdad? Los iones poliatómicos allá en Química General 1, se recordarán que en el caso, pues al ver aquí ya estamos viendo el triple enlace, ¿verdad? Pero quizá nos lo aprendimos en General 1 como solamente CN, con una carga negativa, ¿verdad? Entonces también se le conoció, o se le conoce, ¿verdad? En el caso de química general, con el caso del ion cianuro, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? En química orgánica hubo un tiempo en el cual, pues a estos nitrilos se les conoció con el nombre de cianuro, ¿verdad? Y bueno, así como en el caso de los alcoholes, pues el nitrilo más sencillo es aquel que tiene, pues, al grupo ciano, ¿verdad? Que como ya mencionábamos, es este triple enlace carbono-nitrógeno unido a un grupo metil, ¿verdad? Con esto de la nomenclatura, ¿verdad? Que les mencionaba de que se conocía o se conoce, ¿verdad? Con el nombre del ion cianuro, pues a este compuesto, que es el nitrilo más sencillo, se le conoció antiguamente con el nombre de cianuro de metilo, porque como ya les mencionaba, pues este grupo, ¿verdad? Es al cual nosotros, o en algún momento se le conoció, ¿verdad? Con el nombre de cianuro. Entonces este es el cianuro y además del cianuro, pues lo que tenemos es el grupo metil, ¿verdad? O también se conoce con el nombre de aceto nitrilo, ¿verdad? Aquí este término de aceto, pues ya ustedes se han ido aprendiendo los nombres comunes, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos, pues sabemos que ácido acético es el ácido de 2 átomos de carbono. Y aquí pues lo podemos ver, ¿verdad? Que en el caso de este compuesto pues tiene 2 átomos de carbono. Ahí dependiendo, ¿verdad? De cómo nos centremos. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se nombran de acuerdo con la nomenclatura YUPAC. Pensando un poco acerca de la estructura, ver las diferencias. Si se recuerdan con los ácidos carboxílicos y los derivados, decíamos que el carbono del grupo carbonilo tenía una hibridación sp2 y que esos dos enlaces, ¿verdad? Adicionales que forma, además de ese doble enlace con el oxígeno, pues tenían o adoptaban, ¿verdad? Todo ese conjunto de átomos, una geometría trigonal, ¿verdad? Con ángulos de enlace de 120 grados. Además de esta diferencia que ya mencionábamos, ¿verdad? De que pues los ácidos carboxílicos, los cloruros de acilo, los ésteres y las amidas tienen el grupo carbonilo. Y en el caso de los nitrilos, decíamos, no lo tienen, sino que tienen este grupo ciano, ¿verdad? Que es este triple enlace carbono-nitrógeno. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia, tal como la podemos ver aquí en esta imagen, es que por este hecho de estar formando un triple enlace, quizás se recuerdan allá de orgánica 1, ¿verdad? De este triple enlace, un enlace sigma y dos de estos enlaces son enlaces pi, ¿verdad? Por lo tanto, la hibridación de este carbono, a diferencia de la hibridación del carbono del carbonilo, de los ácidos carboxílicos y sus derivados, este tiene una hibridación sp. Y por eso la geometría, en el caso de los nitrilos, no va a ser una geometría trigonal plana, sino que la geometría que vamos a tener va a ser una geometría lineal, ¿verdad? Es decir, vamos a ver a este conjunto de átomos, al nitrógeno, al carbono, y al otro carbono con el cual está unido, que van a tener ángulos de enlace de 180 grados, ¿verdad? Entonces eso va marcando dos diferencias, como ya decíamos. Luego vamos a ver el por qué se consideran, ¿verdad? Como derivados de ácidos carboxílicos. Todo esto que les estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Pensar que de estos tres enlaces, uno es sigma y los otros son pi, ¿verdad? Entonces recordemos que
Los enlaces pi pues resultan del traslape de orbitales p sin hibridar, ¿verdad? Y por eso decimos este carbono tiene una hibridación sp. Otra característica de este enlace, que esta sí es como una similitud, ¿verdad? Que tiene con el grupo carbonilo, es que en el caso del nitrógeno, pues si nos acordamos, ¿verdad? Los tres átomos más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? O sea que este triple enlace carbono-nitrógeno, aunque es un triple enlace, es un enlace covalente polar, ¿verdad? Es decir, el nitrógeno tiene una mayor electronegatividad que el carbono y eso hace que tenga pues esta carga parcial negativa. Por lo que este carbono del grupo ciano, a semejanza del carbono del carbonilo en los ácidos carboxílicos y sus derivados, es un centro electrofílico, es decir, es un centro que es parcialmente deficiente en electrones, ¿verdad? Entonces ahí pues vamos viendo cómo, en qué se van diferenciando y en qué se van pareciendo, ¿verdad? ¿Qué significa eso que mirábamos acá, verdad? Que lo hemos ido viendo, que este nitrógeno tenga pares de electrones solitarios, pues le permite formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿verdad? Tal como lo podemos ver aquí. Bueno, aquí de hecho esta flecha nos está indicando, ¿verdad? Ese puente de hidrógeno, recordemos que los puentes de hidrógeno se forman entre pares de electrones solitarios de átomos electronegativos, como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, con hidrógenos polares, ¿verdad? Que son los que tiene el agua. Entonces tendríamos que estar claros que los nitrilos no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. ¿Por qué? Porque aquí, eso que mirábamos acá, aunque por ejemplo en este compuesto nosotros miremos que hay hidrógenos, estos hidrógenos son hidrógenos no polares, ¿verdad? Porque están, pues ya sabemos que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña, de manera que no podemos hablar propiamente de que estos hidrógenos sean polares. Entonces, por eso, entre sí, los nitrilos no van a poder formar puentes de hidrógeno, o sea que no van a tener altos puntos de ebullición. Si se recuerdan, habíamos visto las propiedades de los ácidos carboxílicos y sus derivados y decíamos que los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición mayores incluso que los alcoholes, pero mencionábamos que en el caso de las amidas tienen todavía puntos de ebullición mucho más altos que los de los ácidos carboxílicos. En este caso, y eso porque pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, ¿verdad? Aquí, en el caso de los nitrilos, pues ellos no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, así que no van a tener puntos de ebullición tan altos, ¿verdad? Pero sí van a ser solubles en agua, siempre y cuando, como ya hemos mencionado anteriormente, esta cadena R, esta que estamos aquí representando, ¿verdad? Mientras esta cadena R que esté unida al grupo ciano sea un grupo pequeño, entonces vamos a tener, ¿verdad? Que esta sería como la parte hidrofílica, que es afín con el agua porque puede formar puentes de hidrógeno, mientras que esta sería la porción no polar, ¿verdad? Entre esta cadena vaya siendo más grande, pues la solubilidad en agua va a ir disminuyendo. Entonces, bien, como les decía, vamos a pasar a la nomenclatura, que son como los aspectos que vamos a ver de los nitrilos. Los nitrilos, al momento de nombrarlos, se parecen un poco a los éteres. Si ustedes se recuerdan, cuando mirábamos los éteres, decíamos que los éteres, por la nomenclatura de IUPAC, se nombran como alcoxi-alcanos. Es decir, los vamos a nombrar como un alcano y vamos a nombrar o vamos a incluir, ¿verdad?, ese oxígeno como un grupo alcoxi, como un sustituyente. En el caso de los nitrilos ocurre algo parecido, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hacer es nombrar el alcano principal, que bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es aquel que de mayor número de átomos de carbono, que obviamente en este caso pues deberá de incluir al carbono del grupo nitrilo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer pues va a ser nombrar el alcano, o sea, si fuera un alcano de 5 carbonos, entonces sería el pentano, y lo que le vamos a hacer es que le vamos a agregar la palabra nitrilo, ¿verdad? Es decir, lo vamos a nombrar como lo que va a cambiar va a ser la terminación, ¿verdad? Que le vamos a agregar el nitrilo. En el caso de la numeración, pues aquí se parecen a los ácidos carboxílicos. Si se recuerdan, en los ácidos carboxílicos decíamos el carbono número 1 en la nomenclatura IUPAC
es el carbono del grupo carboxilo. Igual en este caso, ¿verdad? En este caso el carbono del grupo nitrilo va a ser el carbono número 1, ¿verdad? Y bueno, como siempre va a estar en la posición número 1, pues no es necesario incluir el número de la ubicación en el nombre, porque ya suponemos que el grupo funcional pues va a estar. Aquí yo les puse estará al final, pero realmente sería en el inicio, ¿verdad? A lo que me refería es que va a estar en un extremo. Una diferencia sí va a venir en el caso de si son nitrilos, donde el grupo ciano está, o el grupo nitrilo, está unido a un ciclo, ¿verdad? Entonces, así como, por ejemplo, en el caso de los ácidos carboxílicos, hablábamos del ácido ciclohexano carboxílico o ciclopentano carboxílico. Pues en este caso también va a haber una modificación y lo vamos a llamar entonces carbonitrilo, ¿verdad? Si fuera un nitrilo, que tuviéramos este grupo nitrilo unido a un ciclobutano, por ejemplo, entonces se llamaría ciclobutano carbonitrilo, ¿verdad? Esto cuando hablamos de compuestos donde el grupo ciano es el único grupo funcional que tenemos, ¿verdad? Si se recuerdan cuando mirábamos ácidos carboxílicos, hasta habíamos, pues yo les había puesto un dibujo ahí, ¿verdad? Donde aparecía un niño con una corona. Recordemos que en el caso de la nomenclatura IUPAC, quien tiene la mayor prioridad, o quienes son los reyes, ¿verdad? Los que se van a nombrar guiándose por ellos, son los ácidos carboxílicos. No siempre a los nitrilos, o sea, no siempre este grupo nitrilo va a ser el grupo prioritario, ¿verdad? El grupo funcional. En ese caso, cuando tenemos un compuesto que tiene más de un grupo funcional y que, por ejemplo, uno de los grupos funcionales fuera un grupo carboxilo, o sea, que fuera un ácido carboxílico, que además tuviera un grupo nitrilo, en este caso, entonces no lo vamos a nombrar como nitrilo, sino que como sustituyente, ese grupo nitrilo se denomina como ciano, ¿verdad? Entonces ahí pues ya, ahí sí sería necesario indicar su posición, ¿verdad? Solo cuando la cadena principal va a recibir el nombre de un nitrilo, es cuando esta tercera consideración que les puse aquí, pues no es necesaria, ¿verdad? No es necesario incluir el número de la ubicación porque vamos a suponer que siempre está en un extremo. Entonces, bien, para poner en práctica esto, ¿cuál sería el nombre de estos compuestos? Ahí ya en el chat ya les compartí el enlace a la pizarra que hemos estado utilizando para hacer los ejercicios. Y bueno, entonces vamos a llevarnos este ejercicio para ahí, para que todo lo de este tema esté en una misma pizarra. Bueno, ahí sería el nombre sistemático, ¿verdad? Yo solo les puse el nombre de los siguientes compuestos, pero sería nombre de acuerdo con las reglas de la IUPAC, ¿verdad? Bueno, entonces ya aquí ya lo tenemos en nuestra pizarra. Y bueno, como ya mencionábamos, pues vamos a escoger la cadena principal, ¿verdad? Que contenga al grupo nitrilo, ¿verdad? Y tenemos que incluir, ¿verdad? Al carbono del grupo nitrilo como parte, ¿verdad? De esa cadena principal. Entonces, por ejemplo, en esta cadena, en este compuesto del inciso A, bueno, no les había puesto las letras, ¿verdad? Bueno, este sería el carbono 1. Este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3, ¿verdad? O sea que lo nombraríamos como un propano, porque la cadena principal, incluyendo, ¿verdad? Esto es bien importante, o sea, hay que tomar en cuenta el carbono del grupo nitrilo al momento de definir quién es esta cadena principal, ¿verdad? Entonces sería una cadena de 3 que tendría un sustituyente, que en este caso, pues ese sustituyente sería este grupo metil, ¿verdad? Así que este compuesto se llamaría 2-metil propano nitrilo. ¿Verdad? Como ya decíamos, pues en la nomenclatura IUPAC lo que vamos a hacer pues es agregarle, ¿verdad? Lo vamos a nombrar como un alcano, adicionándole la terminación nitrilo.
Y bueno, y lo otro, aquí ya se lo voy a volver a compartir para que lo vean. Decíamos, ¿verdad? Que cuando la cadena principal sea un cicloalcano, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar a ese cicloalcano seguido de la palabra carbonitrilo, ¿verdad? Así que en este caso, pues este es un ciclopentano. Este sería el ciclopentano carbonitrilo, ¿verdad? Sería el nombre para esto. Sí. ¿O hay alguna pregunta? ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, creo que en el libro, sí, en el libro hay unos ejercicios, nos vamos a mover un poquito. Bueno, no, se los voy a, para no dejarles de compartir acá, solo se los voy a copiar. Recuerden que en el libro decíamos, bueno, no, si quieren, sí se los voy a mostrar en el libro para que lo vean. En el libro decíamos que estábamos, o íbamos, ¿verdad? A la sección 11.13. Entonces aquí la podemos leer, ¿verdad? Ay, perdón. Los nitrilos son compuestos que contienen un grupo ciano, como ya les mencionaba, se consideran derivados de los ácidos carboxílicos porque, como los otros derivados de los ácidos carboxílicos, los nitrilos pueden hidrolizarse, ¿verdad? Para dar ácidos carboxílicos, ¿verdad? Y entonces aquí pues está lo que les mencionaba en la nomenclatura sistemática. Los nitrilos se nombran agregando la terminación nitrilo a la raíz del alcano correspondiente. Entonces aquí tenemos este que les mencionaba, ¿verdad? El nitrilo más simple, que es el que les decía yo, ¿verdad? Que se conoció en algún momento como cianuro de metilo, y este, pues en este caso, sería el etano nitrilo, ¿verdad? Luego, este otro que les mencionaba, ¿verdad? La cadena aquí sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que sería un hexano. Y este del carbono 5, pues tendría un grupo metil, ¿verdad? Que sería el 5-metil hexano nitrilo. Y este fue lo que me hizo compartirles el libro, ¿verdad? Podemos tener más de un grupo funcional, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ya la cadena no tiene únicamente enlaces sencillos, recordemos que si la cadena R solo tiene enlaces sencillos, pues es una cadena de un alcano. Pero en este caso, esta cadena que nosotros estamos viendo aquí, pues tiene un doble enlace, o sea que ya no sería un alcano, sino que sería un alqueno, ¿verdad? Pero igual lo nombraríamos, pues igual, ¿verdad? O sea, nombraríamos el alqueno, que en este caso sería un alqueno de 1, 2, 3 carbonos, así que sería un propeno, y le agregaríamos, ¿verdad? La palabra nitril. Aquí, la nomenclatura común, esto que les mencionaba, ¿verdad? Del acetonitrilo, yo les decía, pues el nombre común para el ácido carboxílico de 2 carbonos es el ácido acético. Y entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? En la nomenclatura común, los nitrilos se nombran eliminando la palabra ácido del nombre del ácido carboxílico y reemplazando la terminación ico por la terminación nitrilo, ¿verdad? Y por eso este se llama también con el nombre común de acetonitrilo. En este caso, pues este nitrilo, como ya decíamos, de 6 carbonos, si se recuerdan, el ácido, el nombre común, ¿verdad? El ácido carboxílico de 6 carbonos es el ácido caproico, ¿verdad? Entonces, por eso, y bueno, y decíamos en la nomenclatura común, el carbono del carboxilo, decíamos, ¿verdad? En los ácidos carboxílicos no se incluye, sino que comenzamos del siguiente. En este caso se aplicaría lo mismo, no vamos a considerar a este carbono del nitrilo, sino que comenzaríamos a enumerar del siguiente, ¿verdad? Y si se recuerdan, mencionábamos que en la nomenclatura común se utilizan letras griegas. Este es el siguiente carbono, el carbono del grupo nitrilo sería el carbono alfa, el siguiente el carbono beta, el siguiente el carbono gamma y el siguiente el carbono delta, ¿verdad? Y por eso aquí, si ustedes se fijan, pues este se llamaría en la nomenclatura común
delta metil caporo nitrilo. Pero bueno, yo no quiero que nos metamos mucho en la nomenclatura común, pero para que ustedes, pues ahí si se la encuentran en algún momento, pues entiendan, ¿verdad? Que se pueden nombrar por la nomenclatura común y por la sistemática. Y bueno, el ejercicio que quería que hiciéramos era este, ¿verdad? El problema 24. Y bueno, aquí les dicen que digan dos nombres para cada uno de los siguientes nitrilos, o sea que uno sería el sistemático y el otro sería el Yupac. Y bueno, ya aquí ya me los traje para la pizarra para que los puedan ver ahí, ¿verdad? Y bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? El problema 24. Diga dos nombres, vamos a poner por acá para poderlos colocar aquí abajo. Diga dos nombres para cada uno de los siguientes nitrilos. Entonces, a ver, los pueden escribir ahí en el chat de la reunión cuando ya los tengan para revisarlos. A ver, ese primero está bien sencillo, ¿verdad? ¿Cuál sería el nombre sistemático para este inciso A? A ver quién lo escribe ahí en el chat. Nadie. Ah, muy bien, Mayra. Excelente. Así es. Sería el butano nitrilo, ¿verdad? Muy bien. El nombre sistemático, aquí le vamos a poner NI, ¿verdad? Que sería el nombre de la IUPAC. Sería el butano nitrilo. Muy bien. ¿Cuál sería el nombre común para este? También está fácil, ¿verdad? Porque no tiene sustituyente. A ver, alguien que nos diga ahí en el chat cuál sería el nombre común para ese nitrilo del inciso A. Sería 4-metil pentano nitrilo. Ah, no, pero estamos en el nombre común de la Blanca. Bueno, Blanca lo que creo que nos dijo ahí fue el nombre Yupac de el número 2, que creo que sí está bien, ¿verdad? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, este sería el carbono 4, este sería el carbono 5. Entonces sí, así como nos dijo Blanca, pues para este, el nombre de la IUPAC sería 4-metil pentano nitrilo. Muy bien. Bueno, entonces los nombres de la IUPAC ya me los dijeron. Ahora lo que les estaba preguntando yo es cuál sería, porque nos están pidiendo, ¿verdad? Que digamos dos nombres para cada uno de los siguientes. Entonces, para este inciso A nos haría falta el nombre común y para este inciso B también nos haría falta el nombre común. Entonces, a ver, ¿alguien más? Ahí María José, Gracia o Eddie. Ah, bueno, creo que alguien no han escrito. Bueno, ahorita les acabo de compartir por aquí, por el chat, la presentación, ¿verdad? Para que la tengan ahí a mano, esa presentación de los nitrilos. Entonces, a ver, ¿cuál sería el nombre común? Uy, ustedes, qué barbaridad.
Ah, bueno, ahí alguien escribió. A ver, creo que ahí se confundieron. Bueno, entonces vamos a volver a ver en el libro, porque en el libro es donde nos mencionaban esto de los nombres comunes, ¿verdad? Aquí mencionábamos que en la nomenclatura común, los nitrilos se nombran eliminando la palabra ácido del nombre del ácido carboxílico y reemplazando la terminación ico por la terminación nitril. Entonces, bueno, en este inciso A, entonces el ácido, ¿de cuántos carbonos es la cadena? La cadena, como aquí se las acabo de subrayar, es una cadena de 4. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre común del ácido carboxílico de 4 carbonos? ¿Cuál es el nombre común del ácido carboxílico de 4? Ay, que se los han estudiado. Bueno, espero que las vacaciones, que el receso les sirva para eso. El ácido carboxílico de 4 carbonos se llama butírico, ¿verdad? Entonces, como estamos leyendo aquí, lo que tenemos que hacer, pues, es eliminar la palabra ácido y reemplazar la terminación ico por la terminación nitrilo. Entonces, vamos a ver. Ajá, muy bien. Ya María José nos puso ahí que el ácido se llama butírico. Bueno, entonces voy a dejar de presentar esto y vamos a volver a nuestra pizarra, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va? Lo voy a escribir aquí arriba, pero haciendo referencia a ese ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el ácido de 4 carbonos se llama ácido butírico. Y lo que nos dice ahí en el libro es que para nombrar el nitrilo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la palabra ácido y vamos a sustituir la terminación, ¿verdad? En este caso sería el co, ya le voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque si eliminamos el ico completamente, entonces, ¿cómo nos quedaría? Si elimináramos el ico, nos quedaría butir nitrilo. Y entonces ahí no pueden quedar, bueno, no suena bien, ¿verdad? Al momento porque quedan dos consonantes seguidas. Entonces, por eso es que les mencionaba, solo vamos a cambiar la terminación co en este caso, ¿verdad? Y este se llamaría butiritrilo, ¿verdad? Porque el ácido es el ácido butírico por ahí, como alguien nos lo había mencionado, que es lenta para escribir en la computadora, dice María José. Entonces se llama el butiritrilo, ¿verdad? Sería este. Así como decíamos bueno, se lo voy a escribir aquí porque es eso de dejar de compartir esta. El que les mencionaba el más sencillo, aquí se lo voy a escribir, el más sencillo, que sería este, ¿verdad? Entonces decíamos, el nombre Yupac de este es etano nitrilo, pero el nombre común es, bueno, es el aceto nitrilo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿cómo se llamaría el ácido de 2 carbonos? El ácido de 2 carbonos se llama acético, ¿verdad? Es por eso que les mencionaba lo de que no eliminamos todo porque quedarían las dos consonantes seguidas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya podemos ponerlo, ¿verdad? Que el nombre común sería el butiritrilo. Muy bien, nitrilo. Ok, bueno. Y en el caso de este evento, era donde les mencionaba lo de las letras griegas, ¿verdad? Entonces aquí no tomamos en el nombre común, no
tomamos en cuenta el carbono del nitrilo, sino que comenzaríamos a numerar a partir de este, ¿verdad? Entonces, este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta, este sería el carbono delta, ¿verdad? O sea que aquí el nombre común de este sería delta. Y ahora sí ya lo voy a escribir aquí. Delta metil. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el ácido de 5 carbonos? ¿Cuál es el nombre común del ácido carboxílico de 5 carbonos? Bueno, le vamos a dar chance ahí a María José, que le cuesta un poco escribir en la computadora. El ácido valérico sería el. Muy bien, el de 5 es el ácido valérico, ¿verdad? Entonces sería el nitrilo sería en este caso. Sí, creo que ahí es fíjense que ahorita que nitrilo, sí, creo que me confundí en el anterior, ahorita que lo pienso en este, no es con la I, sino que más bien se elimina todo, incluso la R. Entonces sí, es que me sonaba un poco extraño este butiritrilo. Este sería el butinitrilo, sería. O sea que le eliminamos la R también, ¿verdad? En la terminación, butinitrilo, sí. Y este es el delta metil vale nitrilo, sí. Así sería. Pero bueno, como les mencionaba, esto solo era para que ustedes lo estuvieran ahí presente, ¿verdad? Que se pueden nombrar por los dos. Muy bien. Dígame, María José. Una consulta. Es que fíjese que esa en la nomenclatura común en el libro, Ajá. a mí me sale que primero es alfa, después beta, gamma, delta y epsilon. No sé si está bueno así o lo tiene malo el libro. Espéreme, ya lo vamos a buscar. Fíjese que yo también entré en la duda cuando leí el ejemplo y confié en el libro, pero ya lo vamos a buscar el alfabeto griego para salir de dudas. Sí, porque como yo me fijé ahorita que usted tiene Sí, yo le puse delta mencionado. porque hice la corrección no, pero fíjese que sí, ya se lo voy a compartir. Miren que aquí está el alfabeto griego. Y aquí dice, aquí están, mire, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Están viendo la de Sí, Wikipedia que les compartí? Entonces aquí está el alfabeto griego en orden. Alfa, beta, gamma, delta, que fue como lo puse yo, ¿verdad? no le faltó el gamma, por eso le Ajá. preguntaba. No, sí, tiene toda la razón, María José, tiene toda la razón. Sí, yo por andarle creyendo al libro. Entonces, en el ejemplo que tiene, ya le voy a explicar. Sí, entonces este sería alfa, beta, gamma y este sería el delta. Uy, qué feo me quedó. O sea que este de aquí, este que acabamos de hacer, sería el gamma metilnitrilo. Y entonces el error está es que yo entré en duda, ya lo voy a decir. Es que fíjese que en ese mismo, en el carbono 3 en el libro sale una N. Y yo me fijé porque a la par En tiene este, una imagen como de ovejas. Abajito de esa imagen está cómo se llama cada símbolo griego. Entonces yo ahí me fijé y yo dije, el libro lo tiene malo porque como usted dice que el libro sí, en las traducciones tienen errores. sí. Tienen Entonces, errores. Y yo entré, cuando vi dije yo, uy, ¿será que lo he dicho yo toda? Pues le confié aquí al libro en este ejemplo de acá. Entonces, este sería el alfa, este sería el beta, este sería sí, el ¿verdad? No, gamma. entonces sí está bueno, alfa, beta, gamma y delta. Sí, no está bueno, ¿verdad? Sí, no fui yo la que me confundí. Fui yo, sí, totalmente.
El error es mío, si no, el libro no tiene error, fui yo. Fue error mío ustedes. Pero gracias, María José, por, no sé por qué ahí yo dije yo. Entré en duda cuando leí lo que estaba leyendo en el libro, pero sí no es correcto. Entonces, alfa, beta, gamma y delta. Y bueno, y como les decía, ante la duda, mejor buscar, y aquí están, ¿verdad? El orden de las letras, ¿verdad? Griegas en el alfabeto, las letras minúsculas, ¿verdad? Que serían alfa, beta, gamma, delta, épsilon, que suelen ser los que se suelen utilizar porque, como les decía, los nombres comunes se utilizan hasta para los ácidos carboxílicos de 6 átomos de carbono, y como no se toma en cuenta el carbono del carboxilo, entonces por eso se utilizan los 5, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, ya que lo hemos aclarado, podemos continuar. A menos que haya alguna otra pregunta. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces ahora, bueno, ya les he dicho que uno de los tipos de ejercicio de nomenclatura es que yo les dé el nombre, perdón, que les dé la estructura y que les pida el nombre. Y el otro es que les dé el nombre y les pida la estructura, ¿verdad? Entonces traten de hacer estos, igual que en el caso de que en los ácidos carboxílicos, por ejemplo, podemos tener dos grupos carboxílicos y hablar de un ácido dicarboxílico. También en el caso de los nitrilos, como podemos ver aquí, pues podemos tener dos grupos nitrilos, pero a semejanza, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos, siempre que los grupos carboxilos quedarían en extremos, también los grupos nitrilos siempre quedarían en extremos, ¿verdad? Así que vamos a copiar este y nos lo vamos a llevar allá para la pizarra para poderlo hacer. Entonces les voy a dar unos minutos a ustedes para que traten de hacer ustedes las estructuras y luego las voy a hacer yo para que ustedes se revisen ahí. Bien, entonces este sería el enunciado que presente la estructura para los siguientes compuestos. Me avisan cuando ya los tengan ustedes.
Bueno, más o menos, o todavía no. Bueno, entonces vamos a avanzar, ¿verdad? En este primero, como es butano dinitrilo, entonces, bueno, como les decía, tendría, bueno, alguien lo va a hacer. Muy bien, muy bien. No pierdan el ánimo. Solo que es que a mí solo me aparece como un puercoespín anónimo. No sé quién es, el que iba a comenzar a escribir. Pero sí, puede intentar hacerlo. Perdieron el ánimo. No, súper bien, súper, súper. Muy bien, esa sería la estructura del butano nitrilo. No sé quién la hizo, pero está bien. Muy bien, excelente. A ver, no sé si alguien más se quiere animar a hacer la segunda. Bueno, creo que ya nadie más, ¿verdad? Entonces, este segundo, pues es un ciclo hexano, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un ciclo hexano, que sería como nuestra cadena principal. Así que vamos a hacerla, bueno, lo voy a hacer por acá porque creo que me queda un poco más de espacio. Entonces tenemos el ciclo hexano y tenemos que tiene dos sustituyentes, ¿verdad? Bueno, no dos sustituyentes, pero tenemos la cadena principal, que sería el carbonitrilo, y luego tendríamos el sustituyente en el carbono 2, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hemos dicho que en el caso de los ciclos, el grupo funcional, ¿verdad? Asumimos que siempre está en el carbono número 1. Ahí ustedes escogen, ¿verdad? ¿Cuál de los carbonos del ciclo es su carbono número 1? Yo lo voy a colocar aquí. Y entonces aquí tendríamos al grupo nitrilo, ¿verdad? Y luego, pues ya hemos mencionado, pues el carbono 2, dependiendo si usted numera en el sentido de las agujas del reloj o si numera en el sentido contrario, pues usted podría decir que este es su carbono 2.
y en el carbono 2 tendríamos el grupo metil. ¿Así lo habían hecho o no? Sí, así lo tenía. Okay. Yo no le había puesto el triple enlace en el carbono y en el nitrógeno de arriba. Ah, sí, pero aquí, sí, es que usted lo puede poner condensado, como yo lo tenía, o lo puede poner, expresar el enlace, no importa, Eddie. Ah, ok, es que pensé que estaba mal entonces. No, o sea, si usted lo hizo así, bueno, casi no se notan ese triple enlace ahí, ¿verdad? Pero si usted los coloca, está bien. Y si los pone como los había puesto yo anteriormente, que era vibrado, no hay ningún problema. Bueno, bien, este sería el inciso B. Y en el caso, pues, de el tercero, pues aquí que sea benzo, ¿verdad? No sería un alcano, pero ya sabemos que se hace referencia al benceno, ¿verdad? Entonces ahí siempre les pongo esto, porque como les digo yo, por alguna extraña razón, ustedes o le incluyen dobles enlaces o no los miran, ¿verdad? Entonces, si es el benceno, o sea, este ciclo que acabo de hacer ahorita no es lo mismo que este ciclo, ¿verdad? Porque este ciclo no solamente tiene enlaces sencillos. Pues ya decíamos, es el benceno, lo pueden hacer de esta forma, o como ya habíamos mencionado, cuando habíamos visto los hidrocarburos aromáticos, pues pueden colocar aquí un círculo en el centro, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, nuevamente, pues aquí, como tenemos, ¿verdad? Nos dicen que tiene al grupo nitrilo, entonces nuevamente ese grupo nitrilo estaría en nuestra posición 1, ¿verdad? Y ahí pues usted escoge cuál, como ya les mencionaba, cuál es su carbono 1. Usted puede decir que este es su carbono 1 y aquí estaría, ¿verdad? El grupo ciano. Y en el carbono 2 lo que tenemos es un metoxi, ¿verdad? O sea que yo esperaría que ya todos sabemos quién es este. Entonces en el 2, pues ahí usted escoge, ¿verdad? Como ya hemos dicho, si yo digo que este es el carbono 1 y quiero nombrar en el sentido de las agujas del reloj, el metoxi, nosotros lo tendríamos acá. Esta sería una estructura válida para ese 2-metoxibenzonitrilo, pero también esta sería también una estructura válida, ¿verdad? Como le estaba mencionando ahí con la pregunta de Eddie, pues usted los puede poner, ¿verdad? El grupo ciano indicando el triple enlace o puede ponerlo de forma condensada, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues lo que hice fue numerar en el sentido contrario, ¿verdad? Pero estas dos son lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿O no, jóvenes? ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? No, ni todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Pues como les había mencionado, pues de los nitrilos íbamos a ver algunas reacciones. Vamos a ver cómo se sintetizan, ¿verdad? Los nitrilos. Fíjense que aquí, como les decía, en el caso de la nomenclatura, que la nomenclatura de los nitrilos se parecía a lo de los éteres, también la síntesis de los nitrilos se parece a las reacciones, a la síntesis de Williamson que habíamos visto. Ya van a ver ustedes, ¿verdad? La semejanza. Entonces, bueno, en el caso de la síntesis de nitrilos, los nitrilos se sintetizan a partir de aluros de alquilo reaccionando con el cianuro de sodio, ¿verdad? Que es una sal, y la reacción pues ocurre por un mecanismo SN2, ¿verdad? Entonces me voy a llevar, me voy a llevar esta reacción para explicarles cómo es el mecanismo, ¿verdad? Pero es el mismo, es el mismo sentido, es una reacción SN2 como les mencionaba. Y aquí ya la tenemos, ¿verdad? En la pizarra. Entonces, que hay que tener claro, como les decía, que este cianuro de sodio es una sal. ¿Qué quiere decir eso? Que en solución acuosa
esa sal está ionizada en lo que son los iones sodio y lo que son los iones cianuro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en este ion cianuro, cuando está como sal, hay que tener claro, este nitrógeno tiene un par de electrones solitarios en el caso de los nitrilos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de el anión, quien tiene la carga negativa es este carbono, ¿verdad? Que también tendría un par de electrones solitarios, ¿verdad? Pero la carga negativa es debido a este carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y es la razón por la cual les digo que es una reacción SN2. Este par de electrones del ion cianuro ataca a este carbono del haluro de alquilo y eso, bueno, si quieren mejor se lo voy a representar aquí porque aquí no se logra ver el enlace, solo está representado en rojo el carbono al cual se ataca, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos es esto, ¿verdad? Usted tiene ese carbono que está unido a una cadena R, que está unido a un halógeno, que en este caso es el bromo, que bueno, ya sabemos, tendría 3 pares de electrones solitarios y luego pues este tendría un hidrógeno, un enlace con hidrógeno en la cara de atrás y un enlace con hidrógeno en la cara de enfrente, ¿verdad? Entonces en un mecanismo SN2, este ion cianuro vendría y atacaría, ¿verdad? A este carbono por la cara de atrás y eso provocaría que se rompiera este enlace y saliera, ¿verdad? El ion bromuro. De manera que si ustedes se fijan aquí, como resultado de ese mecanismo, entonces lo que ocurre es que este carbono, ¿a quién queda unido? Queda unido a este otro carbono, ¿verdad? A través de un enlace, ¿verdad? O sea, este carbono de acá queda unido a este carbono que está unido al nitrógeno, ¿verdad? Luego este carbono, ya decíamos, está unido y este carbono, bueno, quizá hubiera utilizado los colores, ¿verdad? Que nos ponen ahí en esa reacción. Quien sufre el mecanismo es este carbono de acá, ¿verdad? Este carbono es el que es atacado y este carbono es el que queda enlazado, ¿verdad? A ese grupo ciano, a esa cadena R y obviamente queda unido a los dos hidrógenos, ¿verdad? Que ya teníamos. Aquí, pues a quién teníamos al sodio, que se convierte en un ion espectador, ¿verdad? O sea, está ahí en el tubo de ensayo, pero él no está reaccionando, solo está viendo. Y entonces aquí el otro, que o sea, está ahí el ion sodio, y el otro que se formó ahí o que quedó, ¿verdad? Fue el ion bromuro. Y estos dos pues se atraen, ¿verdad? Por las diferencias de carga. Pero aquí, así fue como se formó el nitrilo, ¿verdad? Se forma, como les mencionaba, por las reacciones entre los haluros de alquilo con sales de metales, ¿verdad? O sea, con sales cianuro de metales. Aquí podría ser cianuro de sodio, cianuro de potasio, cianuro de calcio, de aluminio, no importa, ¿verdad? Porque como son sales, cuando se disuelven en agua, pues lo que va a ocurrir es que se van a encontrar ionizadas, el ion sodio y el ion cianuro. Bueno, sí, jóvenes, ¿queda claro? ¿O no? Jóvenes. Sí, Rick. Ok, bueno. Y la última, bueno, esta es la reacción por la cual se sintetizan, ¿verdad? Y lo otro, que era lo que les mencionaba, que es la razón por la cual los nitrilos se consideran como derivados de ácidos carboxílicos, es porque los nitrilos se pueden convertir, ¿verdad?, en un ácido carboxílico cuando sufren reacciones de hidrólisis, es decir, cuando se calientan en ácido sulfúrico.
Solo que en la reacción, ya lo vamos a ver ahí en el libro, el mecanismo, hay un intermediario que es un intermediario amida, ¿verdad? Y bueno, esta era la presentación que yo les tenía. Y ahora pues vamos a ver el mecanismo que está ahí en el libro, ¿verdad? Mencionado. Entonces, bien, aquí ya lo están viendo, ¿verdad? Entonces, los nitrilos son menos reactivos que las amidas, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo podemos leer. Los nitrilos son aún más difíciles de hidrolizar que las amidas, pero lo hacen lentamente y se convierten en ácidos carboxílicos en las mismas condiciones en las cuales reaccionaban, bueno, si se recuerdan en el caso de las amidas, decíamos, ayer mirábamos el mecanismo, ¿verdad? Se pueden hidrolizar, catálisis ácida, es decir, en presencia de un ácido, pero calentada, ¿verdad? Es decir, se requieren condiciones todavía más fuertes, ¿verdad? Y como resultado de esa hidrólisis de este nitrilo se forma un ácido carboxílico y se forma un cloruro de amonio, ¿verdad? Que es el producto secundario en este caso. Y aquí podemos ver el mecanismo, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos mencionado, en este triple enlace es un triple enlace que está polarizado, ¿verdad? Ya decíamos, este nitrógeno, bueno, se los ponía ahí en la presentación, que este carbono tiene, o sea, este nitrógeno es más electronegativo que el carbono, este tiene una carga parcial negativa, este tiene una carga parcial positiva. Entonces, en este caso, como ya hemos dicho, cuando las reacciones son en medio ácido, ¿cuál es el primer paso? El primer paso siempre es la protonación, ¿verdad? Entonces aquí, pues lo podemos ver, ¿verdad? ¿Quién se protona? En este caso, quien se protona es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces este es el primer paso, que sería la protonación del nitrógeno del nitrilo. El segundo paso sería el ataque nucleofílico, ¿verdad? O la adición, como ya hemos mencionado anteriormente. Porque estamos hablando de que es una reacción de hidrólisis, ¿verdad? Y en el caso de la hidrólisis ya habíamos dicho quién era el nucleófilo es el agua. Y como mencionábamos, este carbonito tiene una carga parcial negativa. Aquí hay una situación parecida a la pregunta que nos hacía María José el día de ayer con respecto a lo de la estructura de resonancia. Miren que la autora tampoco lo coloca en este caso, pero ahorita se las voy a mostrar porque es importante que vean cómo es que la protonación vuelve a ese grupo más reactivo, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo que en el primer paso lo que va a ocurrir es que se va a protonar, ¿verdad? Ese nitrógeno del nitrilo. Ahí miren que la autora ponía HB, ¿verdad? Pero ya nosotros ya sabemos que un ácido fuerte se va a ionizar y va a formar lo que es el ion hidróneo, ¿verdad? O sea que esa B que aparece ahí en el libro, pues ya nosotros ya sabemos que en el caso de los ácidos, pues sería el agua, ¿verdad? Ay, no, qué feos esos pares de electrones. Bueno, entonces este oxígeno tiene un par de electrones y la carga positiva. Entonces el mecanismo que mirábamos era este, ¿verdad? La flecha, y aquí otra vez, María José, que tenga siempre cuidado, la flecha siempre sale del par de electrones solitarios hacia uno de los hidrógenos. Este enlace se rompe. Y bueno, y aquí el intermediario que se forma es este. Entonces ya se los estaba mencionando. Bueno, o lo repasábamos, ¿verdad? Desde que mirábamos la estructura. Miren que aquí este nitrógeno está formando 4 enlaces, por lo que aquí él tiene una carga positiva. Pero ya decíamos, desde aquí hay que tener claro que este enlace está polarizado. Este carbono tiene una carga parcial positiva y este nitrógeno tiene una carga parcial negativa, ¿verdad? O sea que él es más electronegativo. Aquí, este
intermediario está estabilizado por resonancia, porque tendríamos que saber que este nitrógeno, que es un átomo electronegativo, no está cómodo, dijéramos ahí, ¿verdad? Con esta carga positiva. Entonces, además de que ya decimos, estos 3 pares de electrones ya están más en dominio del nitrógeno de lo que lo están del carbono, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre, y de ahí proviene la otra estructura de resonancia, es que ese nitrógeno jala a un par de electrones. Acuérdense que estoy utilizando un color diferente porque esto representa la deslocalización de los electrones, ¿verdad? No es propiamente un paso del mecanismo, pero es algo que nos lleva a ver cuál es la otra estructura de resonancia. Entonces, la otra estructura de resonancia sería aquella donde el carbono, si ustedes se fijan, se queda formando únicamente 3 enlaces, ¿verdad? Y el nitrógeno queda en su estado neutro, ¿verdad? Así está, el nitrógeno queda formando 3 enlaces y queda con un par de electrones solitarios. Y este carbono queda formando únicamente 3 enlaces, por lo que él pasa de tener una carga parcial positiva a tener una carga formal negativa. Lo mismo que habíamos mencionado en las reacciones, que fue la pregunta que hizo María José ayer, ¿verdad? Yo les decía, siempre que aparezca un ácido, cuando se protone, en las reacciones que habíamos visto antes, pues ¿quién se protonaba? Se protonaba el oxígeno del carbonilo. Ahorita estamos viendo que quien se protona es el nitrógeno del grupo ciano. Pero esa protonación lo que logra conseguir, que ya creo que se los había escrito en algún otro momento, pero se los voy a volver a escribir, es que la protonación vuelve al carbono del grupo carbonilo, o en este caso del grupo ciano, más electrofílico, ¿verdad? Es decir, más deficiente en electrones. Y por lo tanto, más reactivo o más susceptible, ¿verdad? O sea, que está más dispuesto. Y por lo tanto, vamos a poner ahí para que les quede claro, ¿verdad? Está, y por lo tanto, perdón. Y por lo tanto, está más dispuesto, la vamos a poner, al ataque. ¿De quién? ¿Al ataque de quién? Pues al ataque del agua. Pero eso es lo que logra, ¿verdad? La protonación, que este carbono pase, porque recordemos que al tener una carga parcial positiva, este es un electrófilo débil. Y el agua, que es la que estamos viendo, que es el reactivo, en este caso, también es un nucleófilo débil. Es lo que yo les he explicado en otros momentos. Es como una muchacha y un muchacho que se gustan, pero que los dos son tímidos. Entonces, aunque sea el crush uno del otro, como son tan penosos, ni se hablan, ¿verdad? Entonces, de que, o sea, que realmente llega a pasar algo, pues no, ¿verdad? Porque los dos son bien penosos, las probabilidades son más bajas que de una persona si alguno de los dos fuera más extrovertido que el otro, ¿verdad? Entonces aquí, esa es la idea clara que tenemos que tener, ¿verdad? Este nitrilo, o sea, ese carbono del nitrilo lo hace un electrófilo débil, porque solo tiene una pequeña carga positiva. Y esta molécula de agua, aunque tiene pares de electrones solitarios, por el hecho de ser una molécula neutra, también es un nucleófilo débil. Entonces, por eso les digo, los dos son penosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué logramos con la protonación? Con la protonación logramos que pase de tener una pequeña carga positiva, tenga una carga formal. Es decir, aquí, ¿por qué este es débil? Porque está bien, porque él está tranquilo con sus 4 enlaces, sus 8 electrones de valencia, él está en un estado estable. Y este también, el agua también. Entonces, por eso los dos se gustan, pero los dos están tranquilos. Así que si se da, bueno, y si no se da, también, ¿verdad? Pero en este caso, al protonarlo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este carbono queda deficiente en electrones y entonces esa protonación logra convertirlo en un
electrófilo fuerte, ¿verdad? Es decir, al estar deficiente en electrones, eso vuelve al agua, que aunque sea penosa, dijéramos, porque es un nucleófilo débil, este es fuerte. Entonces, esta carga positiva atrae fuertemente a estos electrones cargados negativamente, ¿verdad? Y entonces volvemos ese primer paso, que sería el ataque, ¿verdad? Del nucleófilo a este carbono en ausencia del agua, eso no ocurriría. Lo que mirábamos ayer con las reacciones de las amidas, ¿verdad? Que decíamos, si usted solo pusiera la amida con el agua y las dejara ahí solitas, ahí podría hacerse usted viejito esperando a que reaccionaran, no van a reaccionar. Van a reaccionar si usted le adiciona el ácido y además si los calienta, ¿verdad? O sea, si la reacción ocurre en baño María, por ejemplo. Lo mismo en este caso, usted podría mezclar en un beaker o en un tubo de ensayo el nitrilo con el agua y ahí dejarlo. Y también, ¿verdad? Se hace doblemente viejito esperando a que reaccionen y no va a ocurrir. ¿Cuándo es que? Porque ese primer paso, que es el ataque, la adición, es un paso que requiere mucha energía. Entonces, ¿cómo reduce usted o cómo favorece que este primer paso se dé? Agregando un catalizador, ¿verdad? En este caso el ácido, que como ya decíamos, vuelve a este electrófilo débil en un electrófilo fuerte. Esta, como les digo yo, esta estructura de resonancia la autora no lo pone en el libro, pero pues yo me imagino que es porque asume, ¿verdad? Que ustedes lo tienen claro. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? Más o menos. O ya se quedaron dormidos o ya se fueron. Aquí estamos. Aquí están. Ah, bueno, vaya pues. Bueno, entonces aquí está, ¿verdad? Entonces el primer paso, ya decíamos, es la protonación. El segundo paso es el ataque, que es donde les digo yo que aquí la autora no pone, ¿verdad? La otra estructura de resonancia que hace ver eso, de que el carbono se vuelve más deficiente en electrones y por eso este ataque se lleva a cabo, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué ocurre después? Se adiciona el agua, ¿verdad? Y entonces miren que cuando el agua se adiciona, bueno, aquí no sé si lo logran ver bien, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a llevar este mecanismo mejor para allá a la pizarra porque así no tengo que estar dejándole de compartir y volver a compartir. Y les puedo explicar más rápidamente las cosas. Entonces, bueno, bien. Ay, perdón. Ya se lo voy a poner. Esperen. Aquí, pero la puse en una, tiene que ser en una nueva para que, ay, solo puedo tener 20, no las creo. He usado tantas pizarras, qué barbaridad. Ay, no, tendré que usar una pizarra nueva. ¿Cuál podré borrar ustedes? Vamos a borrar esta porque no, eliminar. Vamos a eliminar porque yo creo que ustedes sí lo tienen ahí copiado. Entonces ahora vamos a ver si nos deja poner una otra. Sí, si nos deja poner la 20. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Pues bien, solo era porque quiero que vayan viendo la secuencia, ¿verdad? Entonces aquí está el paso 1, ¿verdad? Como decíamos, que es la protonación. El paso 2 es este, que es el ataque nucleofílico. Entonces, bueno, este era el que teníamos nosotros también acá, que era el que decíamos, ¿verdad? El agua se adiciona a este carbono, ¿verdad? Porque fíjense que aquí ya nosotros ya tenemos el doble enlace, carbono-nitrógeno. O sea, aquí en esta estructura de resonancia, decíamos, con esta deslocalización de electrones, pasamos de tener un triple enlace carbono-nitrógeno a tener un doble enlace carbono-nitrógeno, porque, no sé si ya se habían fijado, pero aquí en el libro, y uno pues pudiera ser que no estuviera tan claro, ¿verdad? Pero aquí ya aparece el doble enlace carbono-nitrógeno y el nitrógeno pues unido a ese hidrógeno que como hemos mencionado, cuando se unió ese hidrógeno se unió en la
protonación, ¿verdad? Entonces, resultado de este segundo paso, que es el ataque, nosotros tendríamos esta estructura, ¿verdad? Entonces, miren que ese carbono está formando un doble enlace, ¿verdad? Y entonces, por eso, y aquí lo que les mencionaba, este carbono aquí, que fue la estructura que les decía, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver los nitrilos, este carbono tiene una hibridación sp. Cuando se protona y por esta deslocalización de electrones, este carbono pasa a tener una hibridación sp2, ¿verdad? Que es la hibridación de los carbocationes, pero también aquí él queda formando, ¿verdad? 3 enlaces sigma y un enlace pi, o sea, su hibridación es una hibridación sp2 y por eso es que ahí, ya lo vamos a ver, en el libro podemos ver cómo hace esa referencia aquí, ¿verdad? Cuando vemos la estructura, entonces aquí ustedes deberían de estar claros o deberían de poderlo ver, ¿verdad? Pasamos de tener una geometría lineal, es decir, de tener los átomos en una disposición de una misma línea, a tener ahora una geometría trigonal, ¿verdad? Y ese cambio en la forma nos indica un cambio en la hibridación, o deberíamos de estar claros, ¿verdad? De que es un cambio en la hibridación. Entonces, bueno, ¿qué nos queda acá? Entonces nos queda acá que este oxígeno tiene un par de electrones solitarios y una carga positiva, ¿verdad? Y luego este nitrógeno tiene, bueno, lo voy a hacer para el otro lado mejor. Este nitrógeno está unido, ¿verdad? A un hidrógeno y tiene un par de electrones solitarios. Entonces aquí ustedes van a ver que los mecanismos son bien parecidos, o sea, ustedes a veces se estresan bastante por los mecanismos y casi que son lo mismo. No solo cambia quién es el compuesto, pero si uno entiende la lógica, uno logra ver cómo se da, cómo se ven las semejanzas. Entonces, bueno, aquí ya creería yo, esperaría yo que ustedes ya pudieran ir prediciendo cuál es ese tercer paso. Ese tercer paso, este es el primero, este es el segundo. El tercero es el mismo, porque ya decíamos, ¿verdad? El mecanismo es parecido al de las amidas y el de las amidas es parecido al de los ésteres y el de los ésteres es parecido a los ácidos carboxílicos. Aquí lo que nosotros vamos a tener va a ser una transferencia de protón que va a ocurrir internamente, ¿verdad? Aquí la autora nos pone, como ya hemos dicho, nuevamente una base, ¿verdad? Entonces nos dice una base viene y desprotona ese, pero resulta que ese mismo que desprotonó es el mismo que vuelve a protonar al nitrógeno otra vez, ¿verdad? No sé por qué ella lo hace de esa forma. Para mí es como complicar más las cosas porque es la misma idea, solo que planteada en 2 pasos diferentes. Así que aquí el tercer paso es esta transferencia que hemos mencionado nosotros, que es una transferencia de protón interna, ¿verdad? O intramolecular, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a que se forme otro intermediario, donde entonces ahora, si ustedes se fijan, este carbono queda unido a una cadena R y queda unido a un OH, porque recordemos que decíamos, la hidrólisis de los nitrilos va a formar un ácido carboxílico. Entonces, si se fijan, ya aquí ya está el OH del ácido carboxílico. ¿Qué nos hace falta? Ahí, pues nos hace falta, para que sea un ácido carboxílico, sabemos que aquí tiene que haber un oxígeno, pero aquí todavía no está el oxígeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un nitrógeno que por esta transferencia de protón intramolecular ahora está unido a 2 hidrógenos y ya no tiene pares de electrones solitarios y está formando 4 enlaces, ¿verdad? O sea, este nitrógeno tiene una carga formal positiva, ¿verdad? En este caso. Sí, ¿lo ven o no lo ven? Jóvenes.
Ay, perdón, era para el otro lado. Bueno, entonces aquí no sé si lo logran ver. Esta estructura. A ver. Escribieron o levantaron la mano. Pero escuché un sonido. No sé qué fue. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, aquí estábamos en el mecanismo que les decía yo. Miren, entonces aquí está esta estructura que les digo yo, ¿verdad? Esta estructura que está aquí es la misma a la cual nosotros hemos llegado acá, ¿verdad? Entonces, bueno, este oxígeno, decíamos, tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Y como mencionaba, nosotros en el ácido carboxílico aquí vamos a tener un oxígeno en lugar de este nitrógeno. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que este grupo tiene que salir, ¿verdad? Es decir, hay que provocar la salida de este nitrógeno para que se quede ahí, para que ahí pueda estar el oxígeno. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que provoca? O qué es lo que va a ir provocando, ¿verdad? Que vaya saliendo eso. Bueno, de hecho, aquí, si ustedes se fijan, realmente no sale. Ahí leíamos, no sé si ustedes le pusieron atención ahí en el libro, María José, quizá que tiene el libro ahí a mano, mencionábamos que los nitrilos son más difíciles de hidrolizar que las amidas, pero se hidrolizan lentamente ácidos carboxílicos cuando son calentados con agua y ácidos. Y creo que era en la parte de abajo o en la parte de arriba, no me acuerdo. Pero, o me imaginé. Ah, no, se los puse en la presentación. Perdón. Se me cruzan las ideas. Aquí se los puse en la presentación. Los nitrilos se pueden convertir en ácido carboxílico con calentamiento en ácido sulfúrico. Durante la reacción se forma un intermediario amida. Y a ese es el punto al cual estamos llegando nosotros ahorita. Ya lo van a ver en este paso que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir si nosotros decimos que este oxígeno dona un par de electrones a este? Como este carbono ya está formando 4 enlaces y este oxígeno, este nitrógeno es electronegativo, entonces un par de electrones o este par de electrones pi se dan, ¿verdad? O se donan, o entran en el dominio del nitrógeno. De manera que aquí en este cuarto paso que hemos mencionado, de aquí, ¿verdad? Que es el cuarto paso. Entonces, ¿qué se forma? Ya lo van a ver, o bueno, no sé si ya lo vieron. Lo que se forma es una amida. Lo que vamos a tener es esta cadena R unida a un carbono que ya no va a estar unido. Y no sé si aquí lo ven, porque esto es lo bonito, ¿verdad? Porque uno dice, ay, ¿cómo pasó? No sé si lo logran ver, ¿verdad? ¿Cómo pasó este doble enlace de estar entre el carbono y el nitrógeno a estar entre el carbono y el oxígeno? Porque pareciera, ¿verdad? Como, ay, como que si usted se puede quitar, se puede arrancar la oreja derecha y pegársela, o sea, como que yo le arrancara a Eddie su oreja derecha y se la pegara a María José, ¿verdad? Es decir, no ocurre así en las moléculas. Aquí estamos explicando, en este paso justo estamos viendo cómo es que se da ese disque movimiento, ¿verdad? De doble, de la posición del enlace. Entonces, ahora, ¿qué ocurre aquí? Con este paso, decíamos, el nitrógeno va a tener un par de electrones solitarios y va a estar unido a 2 hidrógenos. O sea, ahora está como grupo amino, ¿verdad? Y ahora es este carbono el que está formando un doble enlace con el oxígeno, ¿verdad? Y ahora ya solo tiene un par de electrones solitarios y tiene una carga positiva. Es decir, aquí lo que nosotros se ha formado es una amida, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Porque decíamos que las amidas tienen un carbonilo unido a un nitrógeno, ¿verdad? De un amoníaco o de una amina. Entonces aquí lo que se ha formado es una amida protonada, ¿verdad? Por este cuarto paso que tenemos acá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí sí se las pone la autora, no sé por qué, en el otro no se las pone, pero aquí sí. Si se fijan, esta es una estructura de resonancia, ¿verdad?
O sea, aquí la ven, las flechas con doble cabeza. Estas dos que ella pone, o sea, yo les acabo de escribir esta, ¿verdad? Que el NH2 queda aquí, este oxígeno, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros que es una estructura de resonancia de la anterior. Esta, ¿verdad? Que mencionaba, o sea, aquí se protonó. Y este movimiento nos lleva a esta estructura, pero si se fijan, este movimiento no es resultado de nadie externo, sino que es todo interno. Y por eso es que estas son dos estructuras de Lewis de un mismo intermediario, ¿verdad? Que sería este, que es el que les pone ahí. Ay, perdón, no me quedó el corchete tan bien hecho. Pero estas serían estructuras de resonancia, ¿verdad? Realmente, es decir, este cuarto paso no es un cuarto paso, que era lo que quería que ustedes vieran, y que a veces no sé si les queda claro del mecanismo, ¿verdad? Porque, o sea, de lo que les pone la autora, porque realmente, o sea, aquí sí no, deberíamos de poder entender es que esta doble flecha nos indica que son resonancias, ¿verdad? Entonces, esta es una deslocalización de electrones. En mi opinión, esto tendría que estar con flechas de otro color, ¿verdad? Así como se los puse aquí arriba. En mi opinión, yo aquí solo estoy queriendo que entiendan lo del libro, por si después se ponen a leer el libro, ¿verdad? Porque este no es propiamente un paso. O sea, el paso es este 3. Y este 3 llevó a la formación de este. Pero resulta que este está estabilizado por resonancia o tiene, ¿verdad? Esta otra estructura de resonancia, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que se formó, o esta, ¿verdad? Serían las estructuras de resonancia de una, amida protonada, ¿verdad? Que sería esta. Bueno, hasta aquí nosotros solo hemos utilizado el ácido, ¿verdad? Pero ya decíamos que la reacción ocurre en presencia de ácido y caliente, porque aquí, si ustedes se fijan, luego se ve, y aquí ya por eso la autora no se los pone, y eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Y por eso quería traérmelo aquí para la pizarrita, porque hasta aquí hemos llegado a una amida protonada. Y entonces, ¿a dónde vimos amidas protonadas? Amidas protonadas las vimos el día de ayer. Ya ven qué mala que soy yo, por eso les digo yo que la pizarra nos da a los profesores unas habilidades que a veces los alumnos pierden. Entonces, miren cuál es el primer paso de las reacciones de una amida, que la amida se protone. Y entonces vamos a llegar a esta estructura, que era la que mencionábamos, ¿verdad? Entonces tenemos la amida protonada, y entonces la amida protonada, que es lo que nos pone ahí la autora, ¿verdad? Por una sucesión de pasos nos pone aquí, ¿verdad? Nos dice, esta amida va a reaccionar con el agua en varias etapas, es decir, en varios pasos para llegar a ¿qué? Al ácido carboxílico. Y entonces esos pasos que van a llevar a la amida al ácido carboxílico, las vimos el día de ayer en este mecanismo que les decía yo. Aquí está en la pizarra 13. Pizarra 13 está, ¿verdad? Entonces, ahí cuando la autora les dice que va a reaccionar con el agua en varios pasos. Bueno, ayer hicimos el mecanismo con un alcohol, pero habíamos mencionado que con el agua la diferencia es que en lugar de tener ese grupo CH3 tendríamos otro hidrógeno, ¿verdad? O sea, que ¿cuántas son esas varias etapas después de esta que hemos llegado? Pues como les decía, nosotros hemos llegado a este punto, ¿verdad? Que es a tener la amida protonada. Entonces, ¿cuáles serían esos siguientes pasos? Este sería uno, este sería otro, este sería otro, este sería el otro. O sea, son 4 pasos más, ¿verdad? Con los cuales deberíamos de llegar hasta finalmente llegar a tener el ácido carboxílico. Yo, como este ya lo vimos, entonces por eso solo quise explicarles el paso por el cual nosotros llegamos desde un nitrilo hasta la amida protonada. Pero la amida protonada, como ya decíamos, esto va a continuar reaccionando
pero las reacciones de las amidas por los pasos subsiguientes. Sí. Aquí es donde quisiera tener que ustedes tuvieran sus cámaras encendidas y poder ver sus caras cuando llegamos a ese punto, porque aquí se juntan todas las reacciones ustedes. Todas las reacciones. Bueno, por lo menos Blanca se manda una carita de risa, ¿verdad? Aquí se juntan todas las reacciones, no sé si ya lo vieron, pero por eso cerramos con los nitrilos. Por eso fue que si se recuerdan al inicio, bueno, Yedi también llamando su carita. Al inicio yo no le di mucho énfasis a los nitrilos y le dije yo, allá al final vamos a hablar sobre los nitrilos, porque llegar a las amidas el día de ayer lo fuimos preparando supuestamente, al ver las reacciones de los ácidos carboxílicos, de los cloruros de, ay no, ya la pobre María José, sí, ya no nos mandó una carita feliz, ¿verdad? Sino que ya nos mandó una carita de preocupación, pero es como, y eso es lo que les digo yo, a veces ustedes no logran ver eso, lo van a ver cuando ya ustedes sean los profesores, ¿verdad? Pero uno sabe que el poder llegar a ese punto lleva una preparación previa, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, con esto hemos concluido el contenido de la evaluación. Así que no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Aquí les quedaría a ustedes como de tarea, ¿verdad? Que siguieran completando esos cuatro pasos adicionales. Aquí al final tendríamos que estar claros que vamos a llegar del nitrilo al ácido carboxílico por 7 pasos, ¿verdad? Porque ya decíamos, estos primeros 3 pasos que tenemos aquí, que son los que estamos viendo acá, son los pasos que nos permiten, ¿verdad? Pasar de un nitrilo a una amida. Pero luego tendremos que llegar desde la amida hasta el ácido carboxílico. Y eso va a ocurrir, como ya mencionábamos, por los pasos 2, 3 y 4 de las reacciones de las amidas. O sea que llegar desde este punto hasta aquí va a ser una secuencia de 7 reacciones. Bueno, pues como les decía, con eso concluimos el contenido. No sé si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda. Con estas cerraríamos, ¿verdad? Si se recuerdan, ayer yo les decía, el capítulo 14 tiene más secciones, pero ya las que siguen ya no las vamos a ver, ¿verdad? La 14, la 11.14, la 11.15 y la 11.16, pues ya esas ya no las vamos a cubrir y ya con eso pues hemos concluido el capítulo 11. Bueno, entonces, miren, solo para que no se aburran, en las vacaciones les voy a dejar unos ejercicios para que los vayan haciendo lentamente. Ya ayer habíamos acordado, ¿verdad? Que el examen lo vamos a hacer el miércoles regresando de las vacaciones. ¿Sí, verdad? Sí. Es que los oigo tampoco convencidos. Sí, ¿verdad? La evaluación, decíamos, el lunes es 31. La evaluación queda para el miércoles 2 de agosto. Presencial o virtual, dependiendo de cómo siga la situación volviendo de la universidad. Bien. Bueno, entonces aquí les voy a compartir solo la imagen del libro para que puedan ver los capítulos, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos al final del capítulo 11. Así, la idea es que repasen, la idea no es traumarlos con los ejercicios, pero sí, si se fijaron, pues es bastante contenido, ¿verdad? Lo que hemos visto. Entonces, van a quedar de tarea el problema 31, que están viendo acá, ¿verdad? Que es como para que repasen toda la nomenclatura que habíamos visto. El problema 32, porque como ya les decía, ¿verdad? La nomenclatura se evalúa de 2 formas. Una es que a partir del nombre puedan dar la estructura y otra que a partir de la estructura puedan dar un nombre, ¿verdad? Luego, el siguiente sería el problema 35, que si ustedes se fijan acá, pues el problema 35 son reacciones de ésteres, reacciones de cloruro de acilo,
reacciones de amidas. Este inciso D, no, ¿verdad? Ahí del problema 35, apúntenlo si quieren, incisos A, B y C, porque ya nosotros ya no vimos reacciones de anhídridos, ¿verdad? Bueno, ese sería el tercero. Luego, el cuarto sería este, que fueron como ejercicios que hicimos el día de ayer, ¿verdad? De que escribieran la ecuación para. Entonces, ahí el problema 40, ¿verdad? La hidrólisis, que también es reacciones, ¿verdad? Como repaso de reacciones. Hidrólisis de cloruros de acilo, transesterificación de ésteres y aminólisis de ésteres también en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces ahí llevamos 4 y el quinto sería este, el problema número 49, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Cuáles son los productos de las siguientes reacciones? Creo que con eso pues ya ustedes podrían sentirse como preparados. Aquí igual van a ser el inciso A, van a ser el inciso B, van a ser el inciso C. No van a ser ni el inciso D ni el inciso F, porque el inciso D y el inciso F son ejemplos de anhídridos, ¿verdad? Entonces ahí, pónganle ahí en el 49, menos o exceptuando, ¿verdad? El inciso D y el inciso F, ¿verdad? Y bueno, esos serían los ejercicios que quedarían de tarea. Esos me los van a presentar. Si hacemos el examen presencial, me los van a llevar en hoja aparte a la universidad. No me había fijado que estaba sin cámara usted. Les decía, si hacemos el examen presencial, me los llevan en hoja aparte de la universidad. Si lo hacemos virtual, entonces le toman fotos a esa hoja y lo van a subir a la plataforma, ¿verdad? Pero el día de entrega sería este mismo miércoles 2 de agosto. Sí. Sí,